Desde las bocas cerradas con clavos hasta el enterramiento de cabeza en el suelo, a lo largo de la historia el miedo a las brujas ha llevado a la adopción de medidas extraordinarias para evitar que los muertos se levanten de la tumba. Prácticamente en todas las culturas, las brujas han desempeñado un papel en la espiritualidad y la historia de la civilización, ya sea que fueran veneradas como curanderos y practicantes de las artes más allá de nuestro entendimiento, o cazadas como criaturas extrañas y peligrosas, buscando hacer daño a la sociedad. La mayoría de las veces, las brujas se encontraban con el miedo, la ira y, en última instancia, la muerte. Yo soy el documentalista y esto es ¿Cómo enterrar a una bruja? Número 1. Las brujas clavadas de la Toscana. El primer caso extraño en la lista viene de la Toscana, en Italia, donde se encuentra una tumba de 800 años de antigüedad que los arqueólogos creen que fue un cementerio entero de brujas. Después de descubrir cadáveres en tumbas poco profundas, una práctica ilegal de la época, también descubrieron los restos de 2 mujeres que habían sido enterradas con 13 clavos clavados en la mandíbula. Se desconoce exactamente por qué lo hicieron, pero los expertos sospechan que era una forma de evitar que el cadáver pronunciara maldiciones en caso de que volviera de entre los muertos. Número 2. Rita de Rollright. En Warwickshire, Inglaterra, hay una extraña variedad de piedras conocidas como las Rollright Stones. Según la tradición local, se cree que son los restos petrificados de un antiguo rey de Inglaterra y de sus fieles, convertidos en piedra por una temible bruja. En el 2015, durante una excavación arqueológica cerca de las piedras, se descubrió un esqueleto que pronto sería apodado como Rita de Rollright. Se estima que tiene unos 1400 años de antigüedad. La mujer fue encontrada con una vasija de bronce, un trozo de amatista, una cuenta de ámbar y un verticilo de huso, lo que indica que era una mujer espiritual sajona de alto estatus. Aunque las fechas de las piedras y de Rita no coinciden, no han dejado de especular que ella podría ser incluso la legendaria bruja que poseía el poder de convertir a los hombres en piedra. Número 3. Vampiro de Venecia. Una tumba muy extraña ha estado al acecho de Venecia desde el siglo XVI. Fue descubierto en 2006 y contenía el cuerpo de una mujer enterrada junto a las víctimas de la plaga. Sin embargo, su entierro fue extraño, ya que encontraron un ladrillo forzado en su boca. Una práctica común del tiempo usada en los cuerpos de vampiros sospechosos como una forma de detener la propagación de enfermedades sobrenaturales. Más extraño aún, ahora se cree que también era una bruja.
Su edad es parte de lo que lleva a los científicos a creer que pudo haber sido acusada de brujería, ya que se cree que las mujeres de la época que vivían más allá de los 40 años, la expectativa de vida promedio de la época, se interesaban en las artes oscuras para prolongar su duración de vida y engañar a la muerte. Número 4. Natufiana Shishaman. Recientemente descubierto en una tumba en el norte de Israel, fue el cuerpo de una mujer de 12.000 años de antigüedad que se cree que es una bruja o chamán que data de la civilización prehistórica de Natufian. Dentro de la tumba, los arqueólogos encontraron 50 conchas repletas de tortuga, la pelvis de un leopardo, la punta del ala de un águila real, la cola de una vaca, 2 cráneos de marta, el antebrazo de un jabalí y un pie humano. Curiosamente, la mujer había sido cubierta por 10 pesadas piedras diseñadas para proteger el cuerpo de los animales salvajes. Sin embargo, hay algunos historiadores que han sugerido que las piedras también fueron utilizadas para atrapar el espíritu de la bruja dentro de la tumba. Número 5. Lilias Sadie. En la Escocia del siglo XVIII, Lilia Sadie fue acusada de brujería por los habitantes de su casa, coaccionada por la iglesia a confesar que era la esposa del diablo. Murió en prisión antes de que pudiera ser juzgada, sentenciada y quemada por brujería. Aunque la mayoría de las brujas fueron arrojadas a tumbas poco profundas, el entierro de Sadie fue poco ortodoxo. Fue enterrada en arena fangosa en la orilla durante la marea baja con una piedra colocada sobre su cuerpo. Desde entonces, sus restos han desaparecido en el mar, aunque la losa de piedra permanece. Una teoría es que se suicidó, ya que la práctica común era enterrar a las víctimas de suicidio en la orilla fangosa para no perturbar el suelo consagrado. Número 6. Meg Shelton. En Lancashire, Inglaterra, es la inusual tumba de otra bruja, Meg Shelton, que murió en 1705. Es más conocida en la historia como la bruja de Woodplumpton. Acusada de brujería por sus compañeros aldeanos, después de su muerte hicieron todo lo posible para evitar que volviera a levantarse. Su entierro puede parecer normal a primera vista, pero según la leyenda es muy extraño. La gente del pueblo la enterró verticalmente con la cabeza en el suelo en un pequeño y apretado hueco, de modo que si intentaba cavar para salir, iría en la dirección equivocada. Luego cubrieron el agujero con una gran piedra para que, en caso de que encontrara la dirección correcta, nunca la pudiera retirar. La piedra permanece hasta el día de hoy en el patio de la iglesia de Santa Ana, acompañada de una pequeña placa que advierte a los visitantes de que la bruja de Woodplumpton yace enterrada justo debajo. Número 7. La tumba de Rebecca Nurse. Rebecca Nurse es probablemente una de las víctimas más famosas de los juicios de la bruja de Salem en 1692. El juicio y condena de la enfermera fue como cualquier otro.
injusto y lleno de herejía. Estaba tranquila en la horca y enterrada en la tradicional tumba poco profunda de una bruja sin incidentes. Lo más interesante fue lo que pasó después. A las brujas se les negaron los entierros cristianos, pero su familia se coló en la tumba al anochecer y desenterró sus restos. Luego trasladaron su cuerpo a un lugar de entierro en la residencia de enfermeras. En cuanto a los otros, muchos de sus lugares de entierro se han perdido en la historia, ya que nunca se han conservado y ni siquiera se han realizado registros. Hoy, un monumento se asienta sobre la tumba de Nurse, un recordatorio tangible de las consecuencias de la respuesta violenta de la historia a la superstición y al miedo a lo desconocido. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo enterrar a una bruja. Saludos especiales para Josué Zamora, Martín Cortés, Mayra Vázquez, Gonzalo Cortijos, William Clark Rivas, César C.H. Ramírez, DJ Raptor Mix, César Ruth, Boyka Pérez, Marisol Sánchez, Eric Sánchez Clavería, Golden Eye, Lady Búho Teresa, Eric Angulo, Juan Vargas, José Luis Torres, Wilson Cortés, Natalia Aquino, Viridian Cervantes, Rosy M, Juan Felipe García, Emanuel Mendoza Guevara, Rafael Gasca, KJOS, Anderson C, Darío Garcés, Gordo del Funk Bomb Bap Crew y Miguel Chávez. Gracias y hasta la próxima.